Buenos días, mi nombre es Vanessa Rivera de la Fuente, soy coordinadora de Responsabilidad Social Inclusiva y Desarrollo de Contenidos de Fundación Ronda. Y hoy voy a compartir con ustedes esta cápsula sobre interculturalidad en las organizaciones. Vamos a comenzar diciendo qué es lo que es la interculturalidad. La interculturalidad, de acuerdo a la UNESCO, es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo. Y es un aspecto de la inclusión. Siempre que hablamos de inclusión lo relacionamos con diversidad, con género, con discapacidad. Pero la interculturalidad también es un elemento de la inclusión y consiste en que todas las culturas que están presentes en una sociedad o en una organización se relacionen en un plano de igualdad, donde ninguna de ellas sea considerada mejor o peor que las demás, sino que todas ellas se enriquezcan gracias a su contacto y gracias al diálogo y la interacción. La interculturalidad es un enfoque muy importante en sociedades como la chilena, que son cada vez más abiertas a la presencia de personas diversas en culturas, razas, etnias y formas de ver el mundo. Y respecto a lo que les acabo de decir, fíjense que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración, la presencia de población extranjera con residencia habitual en Chile ha subido desde el 2018 al 2020. Si miramos el cuadro que está ahí, vemos que en la región metropolitana hay una gran cantidad de personas migrantes y también refugiadas que han elegido Chile para vivir. Y eso va configurando nuestra sociedad como una sociedad con diversidad cultural, lo que nos pone en el desafío de vivir y compartir los espacios sociales desde un enfoque de interculturalidad. Esta gráfica, que también es del INE, pero es del Departamento de Extranjería e Inmigración, nos muestra cuál es el porcentaje de población migrante según origen. Vemos que hay un 30% de personas de Venezuela, otro porcentaje de Perú, Haití, Argentina, Bolivia, Colombia. Pero también en nuestro país hay personas refugiadas que vienen de Afganistán, de Siria, de Irán y de otros países mucho más lejanos que nuestra realidad continental de Latinoamérica. Y aquí está la distribución porcentual en lo largo de todo el país de esta diversidad de culturas y miradas sobre la forma de habitar y la forma de ser. Y la mayoría, fíjense que el 61% de las personas migrantes y refugiadas o que son de otro país viven en la región metropolitana. Y esta cifra ha ido subiendo al paso de los años y también debido a las circunstancias sociopolíticas que han ido ocurriendo alrededor del mundo. En este marco, la interculturalidad supone que ninguna cultura está por encima de otra, que no hay culturas normales o mejores, no hay culturas superiores o inferiores, ni tampoco nadie debe ser forzado a abandonar su cultura original para poder vivir en una cultura distinta. Además, y lo más importante, la interculturalidad supone que hay un diálogo orientado a la inclusión y a la participación. Por lo tanto, no solamente es el respeto a la cultura diferente, es la voluntad y las acciones para que esa cultura pueda interactuar con la nuestra. Ahora bien, vamos a ver algunos conceptos que están relacionados a la interculturalidad y que a veces se usan como sinónimos, pero no lo son. Por ejemplo, la pluriculturalidad es la constatación de que en una sociedad o en un país, en un territorio, hay varias culturas interactuando o conviviendo al mismo tiempo, pero no necesariamente se relacionan entre sí. La multiculturalidad, como vemos en ese gráfico, es la presencia de varias culturas en un mismo territorio, espacio, país, ciudad, pero que no interactúan. La transculturalidad es el resultado de la combinación o la mezcla de varias culturas que da como origen una cultura diferente o una cultura mezclada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los chicanos en Estados Unidos. Los chicanos, que es una mezcla de personas migrantes que fueron a vivir a Estados Unidos provenientes de México y que con los años desarrollaron una cultura que no es ni norteamericana ni mexicana, sino que es chicana. Y finalmente, la interculturalidad, que es
el proceso comunicacional de diálogo e interacción constructiva entre distintas culturas, que siguen diferenciándose unas de otras, pero conviven de manera armónica y comunicándose y compartiendo lo mejor que tienen de cada una de ellas para enriquecer el total de la convivencia social. Ahora bien, yendo a las empresas, ¿cuáles son las ventajas de la interculturalidad? Lo primero es que la interculturalidad reduce la rotación de colaboradores y colaboradoras. En la medida que ofrecemos un espacio más inclusivo, las personas van a querer quedarse. Por lo tanto, incrementa el sentido de pertenencia y la satisfacción por ser parte de la organización. Cuando una persona valora su cultura y valora quién es, qué bonito es, ¿verdad?, estar en un lugar donde ahí también te valoran y reconocen el valor de la diversidad. Además, la interculturalidad aporta sensibilidad y compromiso con la sociedad y las comunidades de interés y genera beneficio mutuo en las relaciones entre la organización y los públicos o las partes interesadas, como los stakeholders, accionistas, la opinión pública y así el largo etcétera que compone el entorno de la organización o empresa. Por otra parte, asegura la continuidad del negocio en nuevos mercados. A veces la presencia de personas de diferentes culturas nos sirve para prospectar mercados nuevos y esas personas se pueden convertir en agentes representantes que pueden canalizar justamente la expansión hacia otros mercados o hacia otras realidades. Por otra parte, la interculturalidad genera compromiso con el proyecto de la organización. Si la empresa es intercultural y está comprometido, está apoyando mi proyecto de vida que incluye, ¿verdad?, mi propia cultura, obviamente yo como colaborador o colaboradora me voy a sentir también más motivado o motivada a comprometerme con la visión, la misión y los objetivos de la organización. Mejora la creatividad y la innovación. ¿En qué sentido? Al poner como desafío el desarrollo de capacidades para la inclusión intercultural. Y atrae el talento diverso, lo cual se transforma en un índice de competitividad para las empresas. Ahora bien, existen 3 formas de enfocar la interculturalidad en nuestro entorno o nuestra empresa. El primero es el relacional y tiene que ver con promover el contacto entre personas de distintas culturas que conviven con otras con identidades culturales de las que podemos aprender. El otro tipo de acción en materia de enfoque intercultural es el funcional. Y esto tiene que ver con implementar mecanismos inclusivos que fomenten las relaciones interculturales en la empresa. Y por último está el ámbito de la crítica o lo formativo. Lo crítico como una mirada y un análisis al estado de la interculturalidad o al estado de la convivencia intercultural y poner mejoras o desarrollar acciones para fomentar el diálogo igualitario e inclusivo entre culturas en la sociedad y en las organizaciones, ya sea a través de cursos de capacitación u otras instancias formativas o reflexivas. Las vamos a ver a continuación. Ahora bien, desde este punto de vista de los ámbitos de la interculturalidad, ¿cómo podemos promoverla en las organizaciones? Desde el punto de vista relacional, podemos crear espacios de encuentro entre personas de distintas culturas. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, celebrando sus efemérides, visibilizando a sus representantes, generando espacios para que las personas que pertenecen a otras culturas dentro de nuestra organización puedan compartir quiénes son, cómo viven en el país de origen, qué es lo que comen, qué es lo que celebran, cuáles son los valores sociales que existen en esa cultura de origen. Y así también todas y todas vamos aprendiendo a convivir y a coexistir con la diversidad y finalmente relacionarnos con ella de una manera positiva, respetuosa, pero también desde el punto de vista del aprendizaje. Desde el punto de vista funcional, podemos tener protocolos de inclusión de la diversidad cultural en la organización, sentar bases para que esta convivencia y estas relaciones sean respetuosas, se basen en la comunicación inclusiva, promover un liderazgo intercultural que pueda canalizar las inquietudes culturales diversas en la organización. También podemos implementar materiales, señaléticas y textos en varios idiomas, en los idiomas que las personas de nuestra organización hablen. O también podemos trabajar para la transversalidad del enfoque intercultural en la comunicación organizacional. Para esto, ¿verdad?, vamos a tener que tener en cuenta el lenguaje,
lo que significan algunas palabras en una cultura y en otra. A veces, si ustedes se van a las redes sociales, van a encontrar cápsulas, TikToks o Instagrams con publicaciones donde las personas van a decir, mira, lo que significa en mi país y lo que significa en otro, o cómo se dice esto en mi país y cómo se dice en el tuyo. Y es muy gracioso, es divertido porque nos permite ir acercándonos, ¿verdad?, a la diversidad cultural de una manera lúdica. Y esto también lo podríamos hacer en la organización. Y por último, desde la perspectiva crítica y formativa, podemos organizar capacitación en interculturalidad y no discriminación. Capacitación en formas de generar diálogo intercultural. Capacitaciones para el desarrollo de capacidades de las personas de culturas diversas para que puedan también integrarse. Los conceptos de liderazgo, comunicación efectiva, la forma de tomar decisiones, la forma incluso de abordar la cultura laboral puede ser distinta en una cultura y en otra. Y por lo tanto también parte de la responsabilidad de la empresa es generar estos espacios de aprendizaje mutuo donde personas de culturas diversas se puedan encontrar y generar consensos respecto a cuáles son los marcos en base a los cuales se van a comunicar y relacionar manteniendo el respeto y la diversidad. Ahora bien, ya que hablamos de diálogo intercultural, yo les voy a dar acá algunas claves para fomentar ese diálogo. Primero, hay que fomentar un espacio democrático. No podemos generar diálogo intercultural si estamos pensando que algunas culturas son menos importantes, menos valiosas o inferiores a otras. Por otra parte, los puntos de vista tienen que ser expresados y escuchados con respeto en condiciones que mutuamente puedan ser aceptadas como justas. Otro punto es abordar el diálogo con la mente abierta. Obviamente no todo nos va a gustar de una cultura distinta, pero tenemos que aperturar nuestra mente a que el hecho que no nos guste no significa que sea malo. Simplemente tal vez no va con nuestros paradigmas y tal vez tenemos que revisar esos paradigmas para ampliar nuestros horizontes. Por otra parte, es importante en el diálogo intercultural considerar las asimetrías de poder. Si yo no hablo el idioma de la cultura local que me recibe, obviamente estoy en una desventaja. Y por lo tanto, para que el diálogo sea efectivo, tal vez sea importante tener un traductor o alguien que pueda contribuir a generar un entendimiento mutuo. Abandonar los estereotipos y las generalizaciones es un elemento importantísimo del diálogo intercultural. Todas y todos hemos crecido con ciertas ideas estereotipadas sobre personas de otras culturas y a veces lo expresamos en el lenguaje. Y esas formas de expresar estos estereotipos pueden dar origen a actitudes o a afirmaciones discriminatorias. Así que ojo con eso. Por otra parte, es importante que cuestionemos nuestros propios prejuicios. A ver, ¿qué es lo que en realidad pensamos de personas de culturas diversas? Y esa forma de pensar es una forma que promueve la inclusión, promueve el respeto a los derechos, promueve la igualdad. Es importante que nos cuestionemos esto, porque el cambio comienza con nosotras y con nosotros. Por lo tanto, todo cambio que queramos hacer en el entorno laboral va a comenzar con una reflexión personal. Por otra parte, es importante no tener restricciones temáticas. Cuando estamos hablando de diálogo intercultural, no solamente estamos hablando de los bailes, de la cocina, de la historia, también hablamos de las relaciones de pareja, también hablamos de las formas de organizar el trabajo, también hablamos de las formas de enfrentarnos a situaciones difíciles. La cultura no solamente tiene que ver con los aspectos folclóricos, tiene que ver con la forma en que vivimos. Por lo tanto, todos los temas que tengan que ver con la forma en que vivimos, incluso aquellos más domésticos, son importantes de abordar para un mayor y mejor entendimiento. Ahora bien, si vamos a propiciar el diálogo intercultural, es importante que compartamos el espacio. Es importante que abandonemos esas ideas de yo no converso, no me siento, no me gusta estar en el mismo lugar que tal o cual persona. En este punto volvemos al punto y a la reflexión sobre los prejuicios. Es importante soltar estereotipos, prejuicios e ideas preconcebidas respecto a la diferencia cultural. Y por último, seamos flexibles para poder adaptarnos a las circunstancias. A veces vamos a propiciar un diálogo intercultural y a la primera no va a resultar o no va a resultar tan bien. Pero eso no quiere decir que no tenemos que seguir intentando. Recordemos que la comunicación también es un proceso de aprendizaje.
Por lo tanto, cuando estamos tratando de implementar el enfoque de interculturalidad, en el fondo lo que estamos haciendo es propiciando un proceso de aprendizaje a través de la comunicación y a través, ¿verdad?, de medidas en el ámbito relacional, funcional y educativo que nos van a llevar finalmente a una mejor comprensión y una mayor inclusión de la diversidad cultural. Así que motivación, paciencia y persistencia. Por último, les quiero dejar con esta reflexión. Fomentar la diversidad e inclusión requiere una participación activa en entornos como la vida familiar, la educación, el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Por lo tanto, el enfoque intercultural en las organizaciones va a cruzar no solamente el entorno laboral o nuestras cuestiones relacionadas con el trabajo o el desarrollo profesional. También este enfoque va a mejorar la forma en que nos relacionamos en la vida social en los distintos aspectos, porque las culturas diversas no solamente están en el trabajo, compartimos la sociedad, compartimos el espacio, el territorio y también los desafíos que implica vivir en un mismo país. Muchas gracias por escuchar esta cápsula y espero que les haya sido provechosa. Nos vamos a encontrar con ustedes en una próxima oportunidad para seguir conversando y seguir ampliando nuestros conocimientos en materia de equidad, diversidad e inclusión. Saludos desde Fundación Ronda y espero que esto les sirva para transformar sus organizaciones desde el ADN. Muchas gracias.